Hemos llegado al sexto módulo del curso Fundamentos Filosóficos de la Educación. Este servidor les da la bienvenida. En esta primera videoconferencia referente a la filosofía pragmatista vamos a ver en qué consiste la filosofía pragmatista y cuáles son sus postulados. En la segunda videoconferencia vamos entonces a hablar del origen del pragmatismo y de sus exponentes más reconocidos. Para finalmente, en la tercera videoconferencia, ver cuáles son las implicaciones en la educación de la filosofía pragmatista. Veamos. Como les dije, vamos a comenzar con la definición de pragmatismo. La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego pragma, que significa acción o trabajo. El pragmatismo es una filosofía que nos anima a buscar los procesos y hacer las cosas que son más efectivas para alcanzar los fines deseados. El pragmatismo no se interesa por el problema de la naturaleza última de la realidad y rechaza todo intento de reducir lo real a un ente básico, ya sea material o inmaterial, como lo vimos en el idealismo y en el realismo. De acuerdo a Dewey, la característica principal de la visión pragmática de la realidad consiste exactamente en el hecho que considera que una teoría general acerca de la realidad es innecesaria e imposible. El pragmatismo es una expresión del tiempo moderno. Incorpora los hallazgos y la metodología de la ciencia. Por eso vamos a hablar mucho del método científico aquí y del inquirir. Se fundamenta en la teoría de la evolución y acepta los postulados básicos de la democracia. Cuando estemos hablando de los precursores, vamos a entrar un poco más en detalle referente a este asunto. El pragmatismo se caracteriza por la insistencia en las consecuencias, la utilidad, palabra clave, la utilidad y la practicidad como componentes esenciales de la verdad. Para los pragmatistas, la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tenga en la práctica. En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene un fin, un uso determinado, no hay razón para que tal cosa exista. Bien, ahora vamos entonces a entrar a los postulados específicos de la filosofía pragmatista. De acuerdo a la filosofía pragmática o pragmatista, no es posible conocer la realidad en sí, ya que la misma siempre se nos presenta en la experiencia concreta, donde es imposible separar el objeto conocido del sujeto cognoscente. No existe una sola verdad, sino que cada ser humano la posee por sí mismo, lo que le permite resolver sus problemas. Rechaza la existencia de verdades absolutas. Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio por investigaciones futuras. Así que vuelvo y repito, las ideas para los pragmatistas son de índole provisional. No hay un asunto como verdades absolutas. Todas deben llevarse a la investigación, a la experimentación, que vamos a estar hablando posteriormente. Bien, ahora nos movemos entonces a la metafísica de la experiencia. El ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, se encuentra sumergido en una interrelación indisoluble con su universo. El ser humano actúa y sufre las consecuencias de su acción. Toda experiencia es producto de este doble proceso. En otras palabras, para el pragmatismo, la realidad última es la experiencia. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones. No existe una realidad estática e inmutable o absoluta, como mencioné previamente. Esa es la metafísica de la experiencia. Cuando hablamos entonces de la naturaleza humana de acuerdo al pragmatismo, el ser humano es un producto integral de la evolución de las especies. Por lo tanto, lo mental no debe considerarse separado de lo corpóreo. La mentalidad es una función, una aptitud adicional que la especie humana ha desarrollado en su evolución histórica e interacción con el universo y cuyo origen
no reside en causas sobrenaturales. Vayan pensando en lo que habíamos hablado en las filosofías idealistas y realistas, ¿verdad? Las anteriores que discutimos en este curso. La conducta humana es intencional, esto es, motivada por fines y propósitos, esto de acuerdo a los pragmatistas. Cuando el ser humano se enfrenta a situaciones problemáticas, encuentra la solución en el nivel de conducta habitual o reflexiva. Ya mismo vamos a hablar de lo que es conducta reflexiva. Si la situación es similar a las que ya ha resuelto en el pasado, se recurre a la conducta habitual para su solución. Por el contrario, si se enfrenta a una situación nueva de singular complejidad que requiera reflexión, entonces recurre a la conducta reflexiva, que es la que vamos a mencionar ya mismito. La conducta reflexiva, que le estaba indicando anteriormente, o también se le conoce el método reflexivo, no es diferente a la aplicación del método científico a la solución de problemas de la vida cotidiana. Así que cuando hablemos de la conducta reflexiva, estamos hablando de la incorporación del método científico, la solución de problemas que enfrentamos diariamente en nuestras vidas. La teoría pragmática del conocimiento enfatiza en el asunto del método científico, como ya he mencionado. El método científico es el proceso correcto por el cual el ser humano llega al conocimiento verdadero, a través de la experiencia, a través de la experimentación. Se conciben las ideas como instrumento para dirigir cursos de acción en la solución de problemas prácticos. Ninguna idea es considerada sagrada para los pragmatistas. El ser humano no debe mantener fanatismo de algunas ideas que no funcionan. O sea que lo que no funciona, lo descartamos. Entonces, dentro de los postulados de la filosofía pragmática tenemos el proceso de inquirir, que tiene 3 fases. La primera fase se presenta la situación problemática donde las respuestas humanas instintivas o habituales hacia el medio ambiente son inadecuadas, pero satisfacen los deseos y necesidades, son prácticas y son existenciales. Los elementos cognitivos entran en un proceso activo como respuesta a ese error precognitivo. Al costado me voy a mover para que ustedes vean el gráfico que le da una idea, ¿verdad?, de este proceso de inquirir, pero se lo he resumido por estas fases para hacérselo más sencillo a ustedes. La segunda fase es la del proceso que involucra el aislamiento de los datos o del sujeto de estudio y se definen los parámetros en que la reconstrucción de la situación inicial debe atenderse. Así que vuelvo a la fase, al proceso de inquirir. La primera fase se presenta la situación problemática. Luego se separa, ¿verdad?, y se establecen los parámetros en que esa reconstrucción se va a realizar. Y la tercera fase, la reflexión, la reflexiva del proceso, los elementos cognitivos de inquirir, o sea, las ideas, las suposiciones, las teorías, se someten como posibles hipótesis o soluciones del impedimento o situación problemática que vimos en la primera fase. La prueba final de adecuación viene cuando estas soluciones se ponen en acción. Ese es el proceso de inquirir. El concepto mente, de acuerdo a los pragmatistas, la mente es una cosa, no es una cosa, debo clarificar esto muy bien, no es una cosa para los pragmatistas, es un ente separado del cuerpo, no lo es, ¿ok? Voy a volver a repetir porque lo leí de una manera que puede provocar error. La mente no es una cosa, no es un ente separado del cuerpo. La mente se identifica como el poder reflexivo, con la capacidad de razonar simbólicamente. La mente es una función adicional que se ha desarrollado en el cerebro humano en el proceso histórico de la evolución natural. Y que por eso vayan viendo que tienen muchos principios que en la próxima videoconferencia, cuando hablemos de los precursores, pues van a poder encajar en lo que estamos mencionando de estos postulados de la filosofía. Otro postulado es el asunto de la idea,
La idea para los pragmatistas es un instrumento creado por el ser humano para actuar en la solución de problemas prácticos. Las ideas son dinámicas, cambian y se pueden convertir en obsoletas y desaparecer o pueden ser transformadas. La ética pragmática es la siguiente. Ellos no reconocen la existencia de un orden moral objetivo o absoluto en el universo. Los objetos que constituyen el universo y los acontecimientos que suceden continua e indefinidamente no son esencialmente ni buenos ni malos. Aquí ellos integran la posición naturalista instrumentalista de que todo juicio ético debe considerarse como una hipótesis cuya verificación depende de sus consecuencias prácticas. O sea que seguimos dando la vuelta en los mismos términos, que si práctico, que si no hay absolutismo. Así que eso les va a ayudar a ustedes para poder entender entonces después, posteriormente, las implicaciones en la educación. Hasta aquí esta primera videoconferencia del módulo número 6. Nos movemos ahora a la segunda videoconferencia que trata sobre los orígenes del pragmatismo, los precursores y los fundadores de esta filosofía.